Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Hoy un programa importante e interesante porque vamos a abordar los 25 años de la realización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En esta ocasión, Colombia será anfitrión el 28 y 29 de esta reunión tan importante que abriga a 22 países de la comunidad iberoamericana. Una oportunidad para analizar un cuarto de siglo sobre los retos y los logros alcanzados por el espacio iberoamericano, los ejes temáticos en Colombia que están dirigidos a analizar cuestiones como la juventud, el emprendimiento y la educación, así como el mandato de la renovación de la comunidad iberoamericana. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro espacio migratorio y fronterizo, el proyecto de movilidad académica y campus iberoamericano. La Secretaría General Iberoamericana, CEGIB, es un organismo internacional creado en 2003 con el objetivo de brindar apoyo permanente a los 22 países miembros de América Latina y de la península ibérica que participan en las conferencias y cumbres iberoamericanas, dando seguimiento profundo y puntual a los acuerdos alcanzados. Los integrantes con pleno derecho y observadores que participan en ellas son Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las cumbres iberoamericanas tienen como principios examinar en forma conjunta los retos más apremiantes que confrontan, convenir la voluntad política de los gobiernos de Iberoamérica, contribuir a un futuro de paz con mayor bienestar e igualdad social, así como impulsar un proyecto de cooperación sustentado en el diálogo, la solidaridad y la adopción de acciones concertadas. La primera cumbre iberoamericana se llevó a cabo en Guadalajara, México, en julio de 1991, y desde entonces, cada año se realizaron encuentros con un tema central para las deliberaciones de los mandatarios, adoptando tradicionalmente al término una declaración política sobre los asuntos de interés particular. Entre los temas abordados durante las reuniones cumbre están los relativos a educación, cultura, salud, economía, empleo, comercio, gobernabilidad, democracia, globalización, inclusión social, desarrollo, migración, integración regional, así como innovación y tecnología. La 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebró en diciembre de 2014 en el estado mexicano de Veracruz, siendo la última reunión con periodicidad anual. En octubre de 2016, correspondió a Colombia ser sede de la 25ª Cumbre Iberoamericana con el lema Juventud, Emprendimiento y Educación. En 25 años de existencia, Iberoamérica ha cambiado de manera sustantiva. Somos la primera región del mundo que se ha convertido en una zona libre de conflictos armados, pese al rechazo de los colombianos del acuerdo de paz sellado en La Habana durante 4 años de negociaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Con un cese al fuego y con negociaciones de paz en marcha para conseguir otro tipo de acuerdo, es que se celebra la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Colombia. Se trata del primer acto internacional después del plebiscito del 2 de octubre y del nombramiento de Juan Manuel Santos como Premio Nobel de Paz, un galardón que se suma a diferentes personajes iberoamericanos que lo han recibido, como Adolfo Pérez Esquivel de Argentina, Alfonso García Robles de México, Rigoberta Menchú de Guatemala y Óscar Arias de Costa Rica. Leonor, hablando de temas internacionales y de diplomacia global, ahí tenemos lo que se llama el poder suave o el soft power de lo que es Iberoamérica como una región de paz, un premio Nobel de Paz, ahora precisamente otorgado a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, y también la designación de Antonio Guterres como el nuevo secretario general de Naciones Unidas. Mira, yo creo que estamos de verdad de plácemes en la región. Tenemos un secretario general designado de Naciones Unidas iberoamericano, un portugués con una maravillosa trayectoria, que de verdad yo auguro y deseo una gran labor y un gran liderazgo. Y tenemos un Premio Nobel de la Paz iberoamericano. Y yo creo que ese Premio Nobel de la Paz para Colombia, a pesar de lo que pasó el 2 de octubre, pero yo creo que Colombia entera ha dicho sí a la paz.
de una forma o de otra es un proceso que se va a consolidar. Y por supuesto, estamos en una región en este momento libre de conflictos armados. Y eso es un logro inmenso. Y además en una región que ha votado por la democracia. Con tareas pendientes, sí, inmensas las tareas pendientes. El otro día Rebeca Grispan, la secretaria general, hablaba precisamente de la importancia que tiene cumplir 25 años en un modelo iberoamericano, de concierto de países iberoamericanos, este mosaico complejo, pero que tiene elementos estructurales muy compartidos, en torno a dos principios fundamentales. Uno es el diálogo y otro la cooperación. Por lo tanto, el primer, creo que elemento a tener en cuenta y a considerar esta celebración del 25 aniversario de diálogo y cooperación de un mosaico de países que, si bien se mueve en torno a ideales, quizás utopías, pero que caminar en esa dirección yo creo que es muy importante. La primera reflexión que hay que avanzar es qué sucedería si no tuviéramos este diálogo. A veces creo que pedimos demasiado a este tipo de consorcios y a esta reunión de jefes de Estado, jefes de gobierno, pero creo que es muy importante tener en cuenta lo que no sucedería en ausencia de ese diálogo, de esa cooperación. Es la primera cumbre que no ocurre con carácter anual, sino es la primera de un nuevo ritmo de la cooperación iberoamericana, y se piensa que Colombia como espacio reúne muchas de las problemáticas de América Latina. Por un lado, el proceso de paz, que es una preocupación para todos los países que han salido de una experiencia histórica de dictaduras, también de insurgencia, de lucha armada, y en la cual los movimientos armados se habían integrado ya a la vida política de los partidos políticos, excepto en Colombia. Entonces había una necesidad de apoyar el proceso colombiano. No sabíamos en qué iba a resultar la consulta popular, pero creo que sin duda que es una demostración de los países iberoamericanos de que es importante apoyar el proceso de paz y que no se abandone en Colombia. Las cumbres iberoamericanas han sido testigo del fortalecimiento de la paz y de la democracia en la región. Recordemos que hace un cuarto de siglo, cuando se celebró por primera ocasión la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno en Guadalajara, el mundo era muy distinto al de hoy. Precisamente en ese año se colapsó la Unión Soviética, este acontecimiento histórico que tuvo como antesala la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. En América Latina salíamos de la década perdida con la crisis de la deuda externa de los años 80 y se coronaban los procesos de pacificación en Guatemala, El Salvador y Nicaragua como resultado del trabajo exitoso del Grupo Contadora, que estuvo conformado por México, Colombia, Venezuela y Panamá. La década pasada, hace 10 años, cuando el mundo desarrollado, el mundo occidental estaba en una terrible crisis económica, América Latina no tuvo un mal desempeño. América Latina tuvo un desempeño bastante positivo en cuanto a sus cifras. No lo hicimos mal, estábamos mejor resguardados para resistir la crisis. En este momento hemos entrado en una desaceleración económica, pero que tampoco nos pone en el peor lugar. América Latina en este momento tiene un crecimiento negativo porque hay países muy importantes, economías muy importantes que tienen procesos negativos en sus economías. Tenemos el tema de Brasil, que sabemos que está metido en una crisis muy severa, Argentina, Venezuela, que hacen que el promedio latinoamericano se vea desfavorecido. Pero tienes a Centroamérica, que según los cálculos del Banco Mundial va a crecer un 3.8. Tienes a Panamá y a República Dominicana que están con una previsión del 6% de crecimiento. Nadie en el mundo desarrollado está creciendo en este momento un 6%. Bueno, se posiciona de distintas maneras. Es una región muy diversa, muy compleja. Tenemos economías que están muy orientadas al Asia-Pacífico, como es el caso de México, de Perú, de Chile o de Colombia. Por otro lado, tenemos también una serie de proyectos alternativos que tratan de buscar un desarrollo propio al margen de las economías más desarrolladas y de sus exigencias financieras y comerciales, como es el caso de los países del ALBA. En algún momento Chile, pero sobre todo actualmente Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador,
Y por otro lado tenemos también una Centroamérica que es conflictiva, una Centroamérica que está en parte orientada hacia los conflictos internos, y en general lo que sí tienen todos los países de la región es un desarrollo democrático lento que necesita consolidarse, pero que es irreversible en la medida en que han salido de una larga experiencia histórica en la que la seguridad se puso por encima de las metas de democracia y de desarrollo. Y por otro lado tenemos a los países europeos, particularmente España, aunque también está Portugal impulsando el proyecto, y España que tiene un desarrollo mayor que los demás países, que pertenece a la Unión Europea y que de todas maneras no termina de mostrar los beneficios de una integración al mercado europeo, con grandes tasas de desempleo, con una población juvenil muy alta, por lo cual también es muy similar al resto de la región iberoamericana. América Latina estaba sacudida por autoritarismos, por dictaduras lacerantes en todos los sentidos, con una represión ideológica de unas impredecibles consecuencias en cuanto a lo que es el tejido, ¿no?, ideológico, político, cultural de los diferentes países. España mismo en el 75 inicia un proceso de transición a la democracia, también el propio Portugal. Hoy en día, afortunadamente, América Latina y el espacio iberoamericano es deudor de los principios democráticos. Una democracia que viene desde atrás, que se está consolidando, no sin problemas, evidentemente, pero cuando menos formalmente pareciera que los países empiezan a entenderse dentro de lo que es el diálogo de los principios rectores de la cultura democrática. Al proceso de pacificación y reconciliación de Centroamérica le siguieron los procesos de consolidación democrática en América Latina. Más democracia, reducción de la deuda externa y mayor estabilidad macroeconómica tuvieron lugar al paso de una serie de altibajos en el escenario económico global. A la ola de democratización en América Latina le siguió la profundización de la economía de mercado y los retos para incrementar la calidad de las democracias. En nuestra región nos dimos cuenta que la llegada de la democracia representativa no fue suficiente para atajar las problemáticas y que debíamos transitar hacia democracias más participativas y ciudadanas, rendidoras de cuentas y respetuosas de los derechos humanos. La juventud hoy en día es pasto, es rehén de deslocalizaciones, procesos migratorios, campo-ciudad, procesos migratorios país-país, ahí tenemos el fenómeno migratorio a los Estados Unidos, con todas las problemáticas inherentes. Tenemos también el problema del narcotráfico, de la droga, del desempleo lacerante, pero estamos hablando de la base que va a permitir el sustento de este mosaico iberoamericano en los próximos años, en las próximas décadas. Es una cuestión estratégica, muy estratégica. Yo hoy celebro que se aborde en esta cumbre, pero que sea no un asunto de cumbre, sino una propuesta estructural de largo plazo. Centroamérica era una región que tenía conflictos bélicos en curso, fuertes. Colombia, ni se diga, estamos afortunadamente, yo confío, saliendo de ese proceso, pero América Latina en una región con conflictos muy latentes y muy fuertes. Afortunadamente, en estos 25 años se han firmado muchos acuerdos de paz en la región y estamos haciendo de verdad, construyendo una región diferente. La democracia ha regresado prácticamente a todos los países de la región. Todos los países han votado por tener como rector de su institucionalidad, de su estructura política, el sistema democrático. Entonces, esto naturalmente ha ido obligando, ha ido haciendo evidente la necesidad de un cambio y un fortalecimiento de las estructuras institucionales de los países. Creo que tiene que ver no solo con un etnodesarrollo, no solo un desarrollo hacia adentro, sino tiene que ver también con la posibilidad de reemplazar las soluciones que se esperaba que el enriquecimiento económico aportara a las sociedades latinoamericanas e iberoamericanas, tal vez suspender la búsqueda de la satisfacción de esos retos por la vía económica y buscarla por la vía de lo social y por la vía de la democratización política. Una de estas maneras es, por ejemplo, los índices de seguridad no necesariamente son solo
reflejo de las condiciones de mala distribución del ingreso, sino a veces también la seguridad corresponde a los grados de solidaridad, de integración o de participación que los miembros sienten en su sociedad. Entonces, el impulso de lo social como otra vía de intervención en la realidad de las comunidades, hacer más partícipes a los ciudadanos de su propio bienestar, no solo a partir de los comportamientos, por ejemplo, de la economía mundial que están más allá de la región. En esta travesía de 25 años de cumbres destaca el grito por la transparencia y rendición de cuentas ante la epidemia de la corrupción. México, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela y varios países centroamericanos han estado en la mira del escrutinio internacional. Recordemos el caso exitoso de la CICIG en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad, que fue creada con el respaldo de Naciones Unidas y que reveló las redes de corrupción en las altas esferas del poder y que terminaron con la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, el presidente y la vicepresidente de Guatemala. Seguido del éxito de esta iniciativa, Honduras anunció la creación de una misión de apoyo para combatir la corrupción e impunidad. Esta es una región cada vez menos tolerante a la corrupción, cada vez con una población cada vez más demandante de la transparencia. En todos los países tenemos ejemplos, en muchos países, no en todos, pero en muchos países tenemos ejemplos de esto. Y tenemos el ejemplo de Guatemala, en donde en este proceso el país decidió voluntariamente crear esta entidad tan sui generis, pero que ha dado resultados tan positivos en Guatemala para acompañar al país y ayudar al país. Y esto es importante que se entienda, porque nada sería posible sin la acción de la institucionalidad guatemalteca. Y uno de los elementos que la CICIG contempla, en los que ha venido trabajando, es en el fortalecimiento de la institucionalidad de justicia guatemalteca. Y en dando resultados realmente que hace 25 años hubieran sido impensables. En primer lugar, la corrupción tiene su origen en las inequidades que estructuran también a los países de la región. Rebecca Greenspan identificaba que no solo son inequidades de ingreso, no solo es repartición de la riqueza, sino también son inequidades entre géneros y también entre generaciones, debido a que los jóvenes han tenido menor participación en estas democracias iberoamericanas. Con respecto a los procesos de cooperación para volver a regular y volver sostenibles los sistemas políticos hacia adentro, como los que hemos visto en Honduras y Guatemala, creo que en el caso de Guatemala han activado a la población, han comprometido a los actores políticos. Vemos precisamente la salida del presidente el año pasado como resultado de la operación de la CICIG, y en el caso de Honduras da cuenta de que se necesita una mayor involucrar mucho más a la ciudadanía. No puede ser solo el compromiso de los organismos internacionales y de los gobiernos extranjeros, sino lo que nos han demostrado estos procesos es que la ciudadanía es quien es el beneficiario, pero también quien debe ser el copartícipe y el vigilante de cómo se instrumentan estos proyectos. Como vemos en el caso de México, de Venezuela y probablemente de Argentina, las clases políticas son muy cerradas y no van a permitir la participación de esquemas extranjeros que no correspondan a sus ideas de soberanía en cómo se arreglan los problemas de democracia, de derechos humanos y de corrupción hacia adentro. En tiempos de cambio, Iberoamérica debe de enfrentar otro reto mayúsculo: alcanzar un crecimiento con equidad para zafarnos de la desigualdad que ha sido una característica principal de los países de América Latina y el Caribe, y de un empoderamiento ciudadano, es decir, la fuerza motora para vigilar también la implementación, la evaluación y el diseño de las políticas públicas. Por otro lado, también enfrentamos otro desafío, que es entrecruzar y buscar mayores hermanamientos con la comunidad internacional en aras de cumplir con la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible para alcanzar sociedades más pacíficas e inclusivas. Pero por otra parte hay retos también de escala global. Cuando hablamos de equidad de género, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de empoderamiento de actores, estos son elementos que no se pueden hacer desde lo local. Sí, con lo local, pero también con una perspectiva mucho más abierta, mucho más global,
y de ahí que necesitamos de estos espacios visibles de encuentro, de diálogo, sobre todo, y esto me parece muy importante, de cooperación, pero también de compartir experiencias no solamente negativas, sino experiencias por encima de todo positivas. Lo que hemos tratado de hacer es el ejercicio de ver cuáles de nuestros programas de cooperación apuntan a qué objetivos de desarrollo sostenible. De manera que hay una lógica, una armonización entre los ODS, que sabemos que es una agenda que la comunidad internacional hace un año, en el mes de septiembre, acaba de haber seleccionado, pero que ya empezó con este milenio, ¿no? Empezó con los ODM. Este es el primer año de la implementación. Este es el primer año de la implementación de los ODS, pero ya desde el milenio la comunidad internacional decidió como eso de tener agendas globales de desarrollo. Claro. Entonces nosotros tratamos también, sin que interfiera o que digamos este programa no va, sino tratar de que nuestros indicadores también vean cómo se armonizan con los ODS, porque pensamos que de esta manera además, no lo pensamos nosotros, realmente no es una decisión que tomamos nosotros, es una decisión que toman las autoridades de los países, las cancillerías, que necesitan también armonizar su agenda de cooperación y armonizar su agenda de desarrollo. Iberoamérica comparte un legado histórico, cultural y lingüístico, así como una serie de valores en la escena internacional. Se trata de una comunidad conformada por 22 naciones en donde se comparten principios como los derechos humanos, la promoción de la democracia, el apego al derecho internacional, el combate al cambio climático, así como el fomento a la paz y a la seguridad internacionales. En conjunto, estas 22 naciones representan el 9% de la población total del planeta, el 15% del territorio, así como el 10% del PIB mundial. Creo que este diálogo se ha fortalecido en estos 25 años, aquella idea primigenia que surgió precisamente este diálogo, cooperación España con México, México de Carlos Salinas de Gortari, de crear la primera cumbre en Guadalajara en 1991. Han pasado 25 años y yo creo que hoy en día sobre todo es un espacio no solamente de visibilidad interna dentro del consorcio de países iberoamericanos que conforman el universo iberoamericano, sino también una fortaleza de visibilidad a efectos exterior. Creo que el hecho de que el secretario general de Naciones Unidas, por más de que sea portugués, el nuevo secretario general de Naciones Unidas comparezca este año en Cartagena de Indias, acudiendo a este 25 aniversario de estas cumbres iberoamericanas, me parece que es algo simbólico, muy importante, por lo que contiene de reconocimiento de este espacio iberoamericano. Leonor, ha transcurrido un cuarto de siglo desde aquella primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en Guadalajara en 1991. ¿Qué atributos y capacidades hemos conseguido en 25 años en nuestra región? De que efectivamente el espacio iberoamericano se ha convertido en un espacio único. Después de 25 reuniones de jefes de Estado y de Gobierno ininterrumpidas, en donde nunca, y esto es un elemento muy importante, ha habido una silla vacía. Han habido momentos en donde no ha podido estar presente la máxima autoridad del país, pero la silla vacía nunca ha estado. Independientemente de la coyuntura política, del momento, de la circunstancia histórica que vivan los países, todos han atendido con gran interés el espacio iberoamericano. Por otro lado están las diversidades que hay que cultivar y que hay que volver compatibles con las necesidades políticas y económicas de las sociedades iberoamericanas, particularmente grandes biodiversidades y grandes diversidades culturales. Creo que la idea de un desarrollo iberoamericano
sobre todo cuando estamos hablando de identidades iberoamericanas, es no pensar que el desarrollo económico significa necesariamente una ruptura con nuestras identidades culturales. Y por eso pensar en desarrollos más armónicos, más acompasados y que vayan desarrollándose igual en toda la región, sin necesariamente buscar los beneficios en corto plazo, porque estos tienden a ser frágiles y tienden a desestabilizar en lo económico y en lo político. Iberoamérica es una suma de mundos diferentes. Lo que enriquece al espacio iberoamericano es nuestra dimensión multicultural, multiétnica y multilingüística, un cúmulo de afinidades, pero también de mutaciones y diferencias, tal y como lo señala Rebeca Greenspan, la secretaria general iberoamericana. Nuestra comunidad es unidad en la diversidad, en donde hombres y mujeres de muchas razas, condiciones socioeconómicas diferentes y culturas dominantes y mezcladas se dan cita al calor de distintas corrientes de pensamiento que junto a los flujos migratorios han construido un espacio dinámico, plural y cambiante. En 1991, cuando se celebra la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, casualmente, este espacio era el único espacio anual de reuniones de los jefes de Estado y de gobierno. Y por lo tanto era un espacio acudido, un espacio atendido por los gobiernos. Sabemos que eso varió. Sabemos que ahora hay otros espacios regionales que demandan la presencia de los jefes de Estado y de gobierno, y esta ha sido una de las razones por las que en la cumbre de Veracruz se decidió que ya la anualidad se terminaba y pasaba a una bianualidad, que este año nos toca. Ya dentro de muy pocos días toca la cumbre, la 25ª cumbre iberoamericana en Cartagena de Indias. Pero la razón es esa, la razón es poder mantener el interés y mantener la asistencia. Claramente el tener como elemento vinculante la comunidad cultural, la historia compartida y la comunidad lingüística, en el caso de países hispanos y lusoparlantes, ha sido un elemento absolutamente cohesionador, porque son elementos de una identificación previa de los países. O sea, no había que construir una identificación, había que poner sobre la mesa las cosas que los unen. El espacio iberoamericano está basado en lo que tenemos en común los países. Recuerdo un religioso que vino a México en 1947, el padre Mateo, que decía, escribió una carta al Consejo de la Hispanidad que decía: es probable que muchos países de América Latina, de la América hispana, sientan a España como una madre patria, pero es muy difícil ver que entre ellos se vean como hermanos, ¿no? Yo creo que la cultura, la apuesta, tenemos que utilizar mucha imaginación, mucha creatividad, porque tenemos un patrimonio insondable, es un capital simbólico intangible que sin recelos, tomando ciertos distanciamientos con determinados discursos por momentos nacionalistas o excesivamente hipernacionalistas, podemos, y creo que tenemos, con diálogo, con imaginación, con creatividad, tenemos hasta el deber de poner, identificar y compartir, porque ahí tenemos un resorte fundamental. El espacio iberoamericano es un espacio muy rico, es muy diverso, y eso no hay que verlo como un elemento de confrontación, un elemento de separación, sino tenemos que hacer el gran esfuerzo de convertir eso en un capital simbólico en beneficio de todos, en un gran magma, en un gran campo de intersección que nos permita conocernos y reconocernos. Bueno, creo que los problemas de la diversidad cultural iberoamericana se manifestaron sobre todo después de 1991, cuando las identidades se vuelven un eje de articulación política importante para las minorías o para los grupos que no habían participado en las democracias o en los sistemas políticos previos a las aperturas democráticas. El problema de estos multiculturalismos es que crearon distintas categorías de ciudadanos, no generaron más igualdad y por lo tanto más interactividad política, sino que generaron derechos de acuerdo a ciertas adscripciones y no hicieron beneficiarios de estos derechos a la población en general, sino de acuerdo a origen, de acuerdo a raza, de acuerdo a lengua.
Creo que uno de los retos que tiene Iberoamérica actualmente es pensar más que nada en un pluralismo cultural más que en un multiculturalismo. Este pluralismo que no parta tanto de las diferencias, sino de los reconocimientos, y encontrar que muchos de los retos no son de las culturas, sino son de las sociedades en general, y por tanto los beneficios no deberían estar pensados solo para los grupos corporativos culturales, sino para los individuos independientemente de sus adscripciones culturales. Recordemos que la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se celebró en Guadalajara en 1991, a la que asistió el rey Juan Carlos de España, desde entonces uno de los promotores más destacados de la comunidad iberoamericana y de las relaciones birregionales entre Europa y América Latina. 23 años después, México fue el espacio de la renovación y transformación del espacio iberoamericano que atestiguó la llegada de dos nuevos liderazgos. Felipe de Borbón, quien asistía como nuevo jefe de Estado de España a la cumbre de Veracruz, y Rebeca Greenspan como la nueva secretaria general iberoamericana, quien reemplazaba a Enrique Iglesias. Fue a partir de la carta de navegación establecida por Ricardo Lagos, Patricia Espinosa y Enrique Iglesias que se estableció una nueva hoja de ruta por la renovación. Iberoamérica le apuesta a la visibilidad, a la proyección internacional y hacia una mayor conectividad. De ahí la importancia que Iberoamérica esté muy cerca de lo que suceda dentro del sistema de Naciones Unidas, pero sobre todo dentro de lo que es la Unión Europea y la CELAC. Sí se está buscando y la secretaria Greenspan ha sido sumamente activa en esto. Igual ha trabajado mucho el tema de los países observadores. Recientemente estuvo en Corea del Sur, que quiere ser país observador de Iberoamérica. Iberoamérica es una región muy interesante. El español se está convirtiendo en una lengua de comunicación de las más importantes del mundo. Es, después del inglés, la lengua más utilizada en Facebook. Entonces es muy interesante este tipo de formas y cómo el español cada vez más se convierte en una lengua en que los no hispanohablantes quieren también comunicarse y ven la necesidad de comunicarse. Y esta necesidad de vincularnos con otros espacios regionales es absolutamente necesaria por varias razones, y en eso la secretaria Greenspan ha sido sumamente clara. O sea, respetar los espacios de cada uno de estos mecanismos de interacción regional. Claramente nosotros somos un espacio de diálogo, no somos un espacio necesario para resolver o dirimir las problemáticas políticas entre los países. La CELAC se está encargando de eso. Tenemos a la OEA también como un espacio que tiene otros mecanismos establecidos. Nosotros vamos actuando más sobre aquello que tenemos en común los países. Somos una comunidad de intereses. Rebeca Greenspan viene, además de participar como vicepresidenta en Costa Rica, viene directamente del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, donde además ha impulsado mucho los temas de género y de juventud. Entonces creo que es una transición interesante en la medida en que Rebeca Greenspan hereda la responsabilidad de que se vean los beneficios de la integración iberoamericana, de la cooperación iberoamericana, de que las cumbres tienen que llegar también sus efectos a los ciudadanos de a pie. Y creo que en esta medida la participación de las sociedades, de los ciudadanos, se ha potenciado a partir de 2014. La renovación del espacio iberoamericano pasa por la necesidad de incrementar la proyección internacional de Iberoamérica en el mundo y por la necesidad de reforzar y solidificar el sentimiento de pertenencia de esta comunidad que está conformada por 22 países de la región. En 25 años transcurridos se ha construido todo un acervo institucional para dar beneficios directos a una comunidad que tiene cifrada a 600 millones de personas. De ahí la importancia de la diplomacia iberoamericana de poner en el centro de la agenda el bienestar de las personas. Yo creo que estamos en un mundo global. Las empresas, que son los principales empleadores de nuestros jóvenes profesionales, son cada vez más globales. El mundo del trabajo es global y nuestros jóvenes profesionales y nuestras jóvenes profesionales se enfrentan a una comunidad laboral global que demanda de ellos habilidades que no necesariamente están aprendiendo en las aulas, que demanda de ellos esa capacidad de trabajo intercultural, la capacidad de tener, de ser multilingües,
o si no por lo menos bilingües, la capacidad de poder actuar, establecer soluciones en tiempo real, de tener esa dinámica de interacción que demanda hoy la empresa, el mundo laboral en general. Cuando hablamos de esta cumbre, cuando hablamos del emprendimiento, juventud, educación, hay una serie de elementos esenciales. A veces no se percibe por parte de la ciudadanía, ¿no? El valor, el patrimonio que pueden tener estas cumbres. Hay buenas intenciones, hay ideales, cierto. Sin ideales no puede haber ideas, cierto. Pero creo que se debe reclamar un esfuerzo conjunto de empujar también al espacio iberoamericano y todos los países que conforman el espacio iberoamericano hacia otro tipo de metas. La credibilidad democrática, los valores democráticos, el respeto a derechos humanos, el tema de la equidad de género, las burocracias que asfixian cualquier iniciativa particular, por ejemplo, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, desplazamientos. América Latina es un espacio de creatividad y de mucha movilidad. Lamentablemente, esas movilidades tienen una etiología, unas causas a veces no poco o muy desafortunadas. Es un problema de desempleo, de miseria, de pobreza, de violencia, y ahí se produce una descapitalización. Creo que esto es un trabajo conjunto. La 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Colombia, pone en el centro de la agenda los resultados alcanzados en medio siglo de cooperación y de existencia. Resultados en los ámbitos de la educación, del conocimiento, de la cohesión social y también de la cooperación. Es un aniversario que no pasa por desapercibido. Ahí precisamente están las cifras. La cooperación sur-sur ha sido uno de los proyectos más exitosos de la cooperación iberoamericana. Del 2007 hasta la fecha, más de 7,000 iniciativas que han tenido lugar, que se han implementado. Un modelo único que nos hace distinguirnos dentro de la comunidad de naciones. Los temas que se ha ido fortaleciendo a lo largo de estos 25 años es la cooperación. La cooperación realmente, que fue algo que se comenzó a dar de una manera muy natural, se ha convertido hoy día en ha hecho de Iberoamérica, en el día de hoy, Para un referente internacional. Probablemente la plataforma de cooperación sur-sur más completa y uno de los mejores referentes, como tú lo dices, a nivel internacional de lo que es la cooperación entre iguales. Este proyecto Sur-Sur, esta idea de superar triangulaciones tradicionales, hay lógicas también, proyectos encarnados por 4 países, 5 países, donde la cuestión geográfica termina siendo no un elemento de distanciamiento, sino un elemento de fusión, de unión, como decía anteriormente, tangencial, de campo, de intersección, y atacar problemáticas conjuntas donde permeen estrategias sur-sur, norte-norte, este-oeste, sur-oeste, etcétera, etcétera. Yo creo que son fórmulas sumamente importantes que rompen con viejas fórmulas de cooperación y que evidentemente eso está demostrando una serie de proyectos exitosos en lo que es la región. Lo primero que podemos esperar, por supuesto, es la declaración, el Pacto por la Juventud. En ese Pacto por la Juventud, la educación es muy importante, y ya no la educación solo vista como una cooperación entre agencias gubernamentales, sino, por supuesto, la participación ciudadana y sobre todo la participación del sector privado. En este sentido, también veremos, creo, que manifestaciones a favor de que se continúe con el proceso de paz en Colombia y también con la necesidad de mantener y fortalecer los marcos institucionales de la democracia en Brasil y Venezuela. Este año la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Colombia tendrá como temas eje la educación, la juventud y el emprendimiento. Conformada por una región de 160 millones de jóvenes, es decir, 1 de cada 4 personas que tienen entre 15 y 29 años de edad, que exigen educación, salud y empleo digno. Precisamente con un bono demográfico a nuestro favor, los jóvenes poseen más acceso a la educación, pero menos acceso al empleo, un desafío que se agrava con la menor bonanza económica que atestigua Iberoamérica. En Colombia se presentará a los líderes de la región el Pacto Iberoamericano de la Juventud,
a propósito de generar una alianza regional entre gobiernos, iniciativa privada y sector social para articular políticas públicas en pro de estos actores esenciales para el desarrollo. La movilidad educativa que hemos tenido en la región es realmente sorprendente, es absolutamente sorprendente. Hace 25 años no soñábamos con tener las cifras de población con acceso a la educación que tenemos en este momento. El avance de la mujer, estamos en una región en donde la mujer supera en cifras su participación en la educación terciaria que la de los hombres. Eso es muy interesante. Y no solo su matrícula, ojo, su egreso. Ya en América Latina los egresos universitarios femeninos son mayores que los masculinos. Muy interesante todo este proceso y además estamos en una región en donde aproximadamente 2/3 partes de la población universitaria está constituida por estudiantes que son la primera vez en su historia familiar que van a la universidad. Esto nos habla de una movilidad educativa muy importante. Estamos ante la generación de jóvenes más educados de nuestra historia. Prácticamente todos los jóvenes tienen al menos 3 o 4 años más de educación que sus padres. Nunca jamás en la historia había tenido la sociedad iberoamericana semejantes niveles de educación, cuando menos de acceso a la educación. Evidentemente es un área de crecimiento, no me cabe la menor duda, es un área de oportunidad sin lugar a dudas, donde creo que se necesita más determinación, no a nivel conjunto, sino también y por encima de todo a nivel estatal, a nivel individual, pero hay dos logros muy importantes con respecto a lo que sucedía no hacía demasiado tiempo. Estos valores, cultura democrática, este fortalecimiento de las instituciones, por lo menos como apuesta, y la educación como elemento de futuro, herramienta de construcción, de apropiación, de empoderamiento, sobre todo de construcción de tejido social. Otro de los grandes éxitos de Iberoamérica ha sido su proyecto de movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores, una de las iniciativas más ambiciosas de la región que buscan abonar al conocimiento e intercambio de experiencias. Se espera que para el año 2020, gracias a los organismos adheridos y la participación de 500 universidades, se materialicen más de 200,000 movilizaciones, según datos de la CEGIB. Campus Iberoamérica es el nombre propuesto por la mexicana ganadora del concurso, Yoali Lamarre. Se trata de un programa de becas de intercambio y movilidad académicas en donde participa el Banco Santander, quien se comprometió a aportar 40,000 movilidades del año 2016 al 2018. Uno de los proyectos más ambiciosos de Iberoamérica ha sido la Alianza para la Movilidad Académica. ¿Nos puedes platicar sobre los resultados que habrá en la Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias? Los resultados de la alianza están para el 2020. Claro. O sea, todavía nos quedan algunos años, pero sí, yo estoy segura que se va a hacer un informe muy detallado de cómo hemos ido avanzando en establecer esta plataforma necesaria para la movilidad académica. Y lo primero era poder tener a los centros académicos, a las universidades, subidos en este proceso, compartiendo este proceso. Y ya te puedo decir que hemos logrado firmar acuerdos con más de 500 universidades en la región. O sea, la plataforma se está construyendo para que en el momento en que ya esté totalmente consolidada, de hecho ya se han empezado a dar algunas movilidades, pero la plataforma era lo más importante para que luego pueda fluir esa necesidad de intercambio. La armazón está bastante ya constituida para poder avanzar en ese proceso. Y para que Iberoamérica logre que sus jóvenes profesionales, que cada vez afortunadamente tenemos más, y su población universitaria pueda tener, y volvemos al punto anterior, una visión más global. En la cumbre que va a tener el 28-29 de octubre se van a tocar 3 elementos fundamentales. Uno, la juventud. Segundo, la educación. Y tercero, el emprendimiento. Ya en las cumbres de Estoril, la cumbre de El Salvador, la propia cumbre anterior de Veracruz, se plantearon cuestiones como innovación, cultura, desarrollo, juventud, etc. Creo que este tridente, que es una propuesta del presidente colombiano, de vincular este tridente de
juventud, educación y emprendimiento es capital. No me gustaría entenderlo como una apuesta de cara a la galería, como un discurso fatuo, fuegos artificiales. Creo que son apuestas no de corto, ni tampoco de medio, sino de largo plazo. Y para eso es muy importante una apuesta con determinación por la educación. Los países que comprenden a las comunidades iberoamericanas suman aproximadamente 360 millones de personas. De estos 360 millones de personas, el 35% son jóvenes, son personas que están entre los 15 y los 29 años. Y entre los jóvenes en Iberoamérica, 1 de cada 5 está excluido del campo laboral, pero también del campo educativo. Si bien la iniciativa principal en materia de educación de la cumbre es el Campus Iberoamérica, en el cual contribuyen 500 universidades de los países, México participa de manera destacada con 180 universidades. Si bien esto es uno de los impulsos principales, creo que también se necesita pensar en los laboratorios ciudadanos como espacio donde los jóvenes pueden encontrar su lugar en la promoción de los desarrollos políticos y económicos de sus regiones, debido a que no todos van a poder acceder a la educación. Este año 2016 también ha sido muy importante para el espacio iberoamericano de la cultura, porque se conmemora el 10º aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana. La región está avanzando para construir una economía iberoamericana de la cultura y darle prioridad a los pymes culturales, junto con la meta de orientar más recursos a este ámbito. Otro desafío se apunta con la aspiración de democratizar la cultura y avanzar en la agenda digital para la preservación y difusión. No olvidemos que Iberoamérica ha dado origen a diversas creaciones culturales en los campos como la música, cine, teatro y literatura, que son admiradas en muchos países del mundo. La Carta Cultural Iberoamericana data de 2006. Trata de estar alineada con las declaraciones de la UNESCO por el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, también con la promoción de la diversidad y sobre todo de manera muy avanzada para los debates de la cultura en el mundo, con la economía creativa, que tiene que ver con las cuestiones de propiedad intelectual y de comercio de bienes y servicios culturales. La Carta de la Cultura Iberoamericana trata de hacer compatibles las necesidades de desarrollo económico y político de mayor democratización con lo cultural. La idea de que el mercado y la democracia no necesariamente son incompatibles con las formas culturales iberoamericanas, sino que una y otra se potencian mutuamente. Lo cultural no puede gozarse en ausencia de fines económicos y también de beneficios políticos. Y los beneficios políticos y económicos no necesariamente terminan o suprimen la diversidad de la región. Es muy importante que el 46% de nuestros programas de cooperación son del espacio cultural. Y esto tiene razón en nuestro origen, el origen de esa identidad. Pero ahí sí que me atrevo a decirte con toda seguridad que no hay ningún otro sistema de cooperación que compita con eso. O sea, programas tan maravillosos como Ibermedia, al que le podemos atribuir que en estos 25 años ha contribuido a que el cine hispanohablante tenga un lugar en el cine mundial, es muy interesante, porque si vamos a la última edición de los Óscares, de las 15 películas hispanohablantes que comenzaron a correr para concursar en los Óscares, 7 tenían financiamiento de Ibermedia. Se ha convertido en un sello de calidad. Ibermuseo se ha convertido en un sello de calidad. Iberescena se ha convertido en un sello de calidad. Y además seguimos luchando por algo que no se logró en los ODS, que es que la cultura se interprete como un eje central del desarrollo, que es donde debe estar. O sea, la cultura cohesiona, ayuda a la construcción de la paz, ayuda a fortalecer las identidades, un elemento central. Y cada vez más vemos en los medios cómo jóvenes de Iberoamérica están despuntando a nivel global con proyectos que son muy novedosos, porque la realidad nos ha obligado a eso. No es un asunto únicamente de que la juventud se vuelva emprendedora. La juventud es emprendedora. Si uno recorre el tejido, las ciudades, pueblos de América Latina, se dará cuenta que el emprendimiento está allí. Un changarro es un ejercicio de emprendimiento. Una tienda de abarrotes es un ejercicio de emprendimiento.
pero estamos hablando de una economía también informal y una economía que no empodera lo suficiente o que no genera una plusvalía que sí podría hacer si trabajamos de forma estratégica, mancomunada, por ejemplo, a través de la movilidad de estudiantes, de profesores, etcétera, de la concertación de un espacio educativo integrado en el conjunto de los países que forman el mosaico iberoamericano. Pero esto es una estrategia a largo plazo y hay que empezar desde abajo, desde la propia infancia, una cultura de cambio, de transformación, de emprendimiento, que te lleva a un empoderamiento y a una apropiación de procesos y a una serie de valores que te lleven a generar esos plusvalías, no tanto en cuestión, diría yo, económica. No se trata de generar plusvalías económicas únicamente, sino empoderamiento del tejido social, de crecimiento del tejido social. Cultura es diversidad, pero hoy la diversidad está amenazada frente a los fenómenos como el de Donald Trump en Estados Unidos, que bajo una campaña racista, xenófoba y discriminatoria está poniendo por delante el cierre de las fronteras y de los mercados al tiempo de recrear enemigos externos. Iberoamérica ante este contexto debe de reforzar más que nunca su legado de riqueza cultural y debe describir su presente y su futuro para defender el respeto ajeno y la diversidad, precisamente principios que hoy están amenazados bajo los mensajes de la desglobalización y la intolerancia. Leonor, desde tu punto de vista, ¿qué historia quiere escribir Iberoamérica en un futuro? Sobre todo porque hoy estamos viendo nuevos signos de la economía y de la política internacional que preocupan a todos, como la desglobalización, el proteccionismo, la intolerancia, los mensajes de odio y sobre todo también una tendencia de cierre de fronteras. Y yo creo que tenemos que mantener la esperanza de que el mundo tenga la cordura suficiente para que estas posiciones no avancen. Porque realmente con muros no solucionamos el tema de la migración. El tema de la migración, y me llevas a un tema que es un tema muy interesante en nuestra región en los últimos tiempos, porque estamos viendo nuevas modalidades de la migración en términos globales. O sea, vemos la crisis del norte de África con Europa, vemos realmente, ha puesto a Europa en jaque, ha puesto a Europa a sentarse a discutir cómo maneja el problema. Nosotros no estamos exentos de esa problemática. Estamos viendo modalidades nuevas de migración, estamos viendo grupos que no teníamos como presentes en la región, los grupos de africanos que están entrando a partir de Brasil, con una presión en países que antes no la tenían. Entonces yo creo que nos lleva a una reflexión muy interesante sobre cómo tenemos que responder a esta migración y cómo los estados pueden resolver el dilema que se les presenta. ¿Y el dilema cuál es? El entender que los migrantes son personas que tienen sus derechos humanos intactos, que no están cometiendo un delito aunque tengan una situación irregular en términos de documento, porque no son en su gran mayoría delincuentes, a la vez con la necesidad de mantener su estabilidad y su seguridad y poder manejar una presión que se está convirtiendo en muy masiva y que está realmente alterando la tranquilidad de las fronteras. La cooperación sur-sur depende también de ubicar a Iberoamérica no solo como un espacio político y cultural, sino también como un proyecto económico de desarrollo particular en el espacio del Atlántico Sur. El espacio del Atlántico Sur conecta a la península ibérica con África y con América Latina. Y en este sentido falta mucho el concurso de las empresas a veces llegan a donde la cultura y los gobiernos no llegan. Entonces es importante involucrar más al sector privado y sobre todo en este sentido los temas de regulación y competencia económica tienen que integrarse cada vez más a la agenda de la cooperación iberoamericana. Si queremos emprender, si queremos una juventud emprendedora, tenemos que empezar a cambiar usos, hábitos, patrones, valores desde abajo, desde la escuela, desde la primaria, para que desde una apuesta a largo plazo podamos tener jóvenes con mentalidades diferentes, que generen tejidos sociales diferentes, respeten, generen, construyan patrimonios culturales, etcétera, etcétera. La movilidad de estudiantes, la movilidad del profesorado, para mí es muy importante. Yo creo, como profesor en el aula,
y en el aula como un ente de transformación de la sociedad, de apropiación de valores, de principios, de entender los procesos de aprendizaje desde la óptica, doble óptica, no solamente de aprender, sino también de aprender a aprender. Ese desarrollo de competencias, conocimientos, actitudes, aptitudes, destrezas, habilidades y valores. Solamente así podremos tener juventudes nuevas, capaces de emprender y sobre todo conquistar esas utopías que parece que ahora nos quedan un tanto lejos. Vayamos ahora con el comentario Federico Lamont sobre la movilidad académica y estudiantil en Iberoamérica y el campus iberoamericano. La propuesta interamericana de movilidad tiene diferentes aristas. Una de ellas retoma lo que no se alcanzó desde la primera cumbre iberoamericana de Guadalajara en 91, impulsar al mayor número de estudiantes de Centroamérica y particularmente del Caribe, las naciones más vulnerables, en el último caso Haití, para una oportunidad de profesionalizar en materias que sustentabilidad, entre ellas como cabeza, regresen esperanzas, expectativas para los ciudadanos de origen. Decíamos Haití porque Haití aportó una cuota menor frente a otras naciones y la propuesta del PIMA es que por lo menos del 2016 y hasta el 2020 se incorporen en ese universo 200,000. El asunto no es sencillo, se requiere la buena voluntad de los jefes de Estado que participan o lo harán en la próxima cumbre iberoamericana de Colombia y al mismo tiempo regresar a donantes privados, entre ellos Santander, que ha manifestado su interés en aportar una beca importante siempre y cuando los estudios encuentren una validación entre las universidades de Portugal y España, porque de esta forma se van a atender problemas de raíz y entre ellos la sustentabilidad ante un claro deterioro de la ecología en Haití y a su vez en la frontera con Dominicana. Si esto avanza, entonces el PIMA dejará en el recuerdo al Erasmus, ahora campus iberoamericano, y al mismo tiempo justificará en evaluación y calidad de estudios las necesidades más apremiantes de los países de origen como Haití, Dominicana, El Salvador, Honduras y Guatemala. Los centros del know-how, del aprendizaje, se ubican en España, en Portugal, en Brasil, en Chile y desde luego México, que serán la punta de lanza para alcanzar el propósito de 200,000 nuevos egresados con maestría y doctorado que cumplan a las necesidades de los países de origen. Y por ello el PIMA tiene amplias expectativas de alcanzar sus objetivos al término de la próxima cumbre iberoamericana a celebrarse en Colombia. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali, me despido de ustedes recordándoles que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.